Hola, ya tienes tu bata lista, tu ropa lista, ya estás listo para entrar al laboratorio más que protegido y ahora pues toca trabajar. Entonces el tema de hoy va a ser cómo ya llegaste al laboratorio y ya toca llenar la bitácora. Estás a unos días de tu práctica, entonces toca preparar la bitácora. En este video quiero ayudarte a llenar tu bitácora de la mejor manera para que te sea muy fácil trabajar en el laboratorio. Estas son meramente sugerencias basadas en mi experiencia o en mis clases de laboratorio. Son formatos que mis profes me sugirieron en su momento, entonces espero que te sirvan como me sirvieron a mí. Primero, la portada. En la portada tiene que estar, pues obviamente al inicio de tu bitácora. En la primera página vas a abrir tu bitácora y en la primera página tiene que estar tu información. ¿Qué tipo de información debo de poner? Te la voy a enlistar aquí. Entonces, puedes ver que es tu universidad, la facultad, o sea, información sobre tu institución, y tiene que estar tu carrera y tu nombre completo. Una foto tuya, sí, así me lo pedían, una foto de tamaño infantil tuya, un número de contacto, el personal, y información médica. En mi caso, pues, es un ejemplo, tu número de seguridad social, por ejemplo. Tu información de si te llegaras a accidentar, pues que se sepa dar la información básica para que te puedan atender. Y por último, un contacto de emergencia, alguien a quien se pueda llamar en caso de que te pase algo. Entonces, esa es la primera parte y es importante que cumplas con este tipo de información para que sea fácil identificar tu bitácora. Eso es lo de menos, que tu maestro sepa cuál es tu bitácora. Igual en esta parte, en el lomo, puedes escribir tu nombre completo y así se puede localizar mucho más fácil tu bitácora respecto a las demás. Entonces, abres la bitácora y en tu portada vas a poner toda esta información. Luego, como segundo paso o en la siguiente sección, varios autores recomiendan que pongas un pequeño índice a una tabla de contenido. Es una manera de enlistar, te dejo aquí un ejemplo. Sí, aquí. Un ejemplo de las prácticas que se fueron haciendo, las vas llenando. Y como te había contado en los otros videos, las páginas deben estar numeradas, entonces solo es poner el nombre de la práctica y en qué página comienza esa práctica. Y con eso ya podemos pasar al llenado de una práctica. Entonces ahí sabrás cómo debes de preparar tu bitácora para antes del día que te toque entrar al laboratorio. Ya tienes la portada, ya tienes la tabla de contenidos y ahora podemos pasar a la siguiente sección, que esta es ya tu práctica. ¿Qué debe tener? Aquí te voy a dejar un resumen, pero vamos a desglosar el resumen. Sí. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a llenar una práctica. Por ejemplo, aquí tengo una bitácora vieja para repasar la lista de cosas. Esto es pues basado en los formatos que a mí me pedían en esa clase de laboratorio. Entonces, por ejemplo, en la parte superior derecha te voy a dejar una página de ejemplo, pero en resumen es en la parte superior derecha pones la fecha en la que se hizo la práctica, o sea, la fecha en la que estás entrando al laboratorio, ¿ok? Luego, justo debajo, pero del lado izquierdo, sí, abajo a la izquierda, la siguiente línea, le vas a poner la práctica número, en este caso, la primera o la que sea que estés haciendo. Y el centrado debes de poner el nombre de la práctica, el título, o sea, cromatografía, cristalización, lo que sea que vayas a ver. Justo debajo debes dejar el objetivo. El objetivo te lo dan los maestros, se te facilita mediante el material de la clase. Se te debe decir cuál es el objetivo de la práctica, qué es lo que se supone que debes de aprender en esta sesión o qué es lo que se supone que debe salirte durante esa práctica y para qué sirve. En algunos casos, como extra, para saber con quién trabajaste en caso de que roten equipos, puedes poner una pequeña lista con los integrantes de ese del equipo con el que trabajaste ese día, para que sea más fácil tener los contactos a la mano. Luego se pone una pequeña tabla que es un cuadro de materiales. En el cuadro de materiales debes enlistar en las siguientes 3 columnas, te las dejo de ejemplo. Primero, la cantidad, luego el nombre del material,
Y por último, la cantidad que en realidad recibiste. ¿Por qué se hace esto? Normalmente las prácticas vienen con propuestas de lo que vas a necesitar y puede que el mero día haya cambios o modificaciones a la práctica y en realidad vaya a ser más o menos actividades. Después de esto, perdón, vas a poner la metodología o los pasos a seguir durante la práctica. ¿Esto cómo se anota? Hay diversas formas de hacerlo. Una puede ser como lista, que sea paso 1, o sea, 1, tal 2, tal 3, paso tal. Y otra manera de hacerlo es con un diagrama de flujo. Igual te voy a dejar un ejemplo para visualizarlo. ¿Para qué sirve el diagrama de flujo? Este es para ir llevando una secuencia de los pasos durante la práctica. Ahora, ya tengo mis pasos, te los van a facilitar en el material, normalmente como lista. ¿Qué se recomienda? Que los hagas como diagrama, pero si te acomoda más la lista y solo le pones para palomearle si ya lo hiciste, igual funciona. El punto de esto es que tú puedas seguir de una manera sencilla e ir tachando qué pasos ya vas haciendo. ¿Cómo se escribe en cada paso? Estos los tienes que escribir de la manera más concisa, breve, y en infinito, o sea, que se entienda, pero lo suficiente. No puedes poner 3 acciones como un paso, por ejemplo. Pesar, medir y... No, o sea, un paso es pesar, un paso es medir, un paso es filtrar, por decir varios ejemplos. Entonces, porque es más fácil seguir una secuencia de pasos si vas paso por paso y no de 2 en 2. También debes incluir, por ejemplo, si vas a pesar, ¿cuánto? Tienes que especificar ese tipo de cosas porque al momento de redactar el informe va a ser complicado. Igual es importante incluir las cantidades en caso de que sea necesario porque en la mayoría de las prácticas puedes requerir cálculos. Entonces, para tener ese valor presente, comparándolo con lo que en realidad sacaste, es importante anotar el mayor número de cantidades obtenidas en tu práctica. Entonces, ya que tienes tus pasos escritos, es importante tomar en cuenta por la parte ambiental, en mi caso, en la universidad, tenían un programa con el que gestionaban los residuos, entonces nos pedían ir clasificando, en este caso, enlistar los residuos que se van generando y en qué contenedores deben de ir, porque si tú tiras todo por la tarja al momento de trabajar, es un hecho que vas a contaminar y vas a perjudicar el medio ambiente. O sea, si tiras disolventes por la tarja, puedes contaminar grandes cantidades de agua. Entonces, para evitar ese tipo de riesgos al ambiente, se gestionan este tipo de residuos. Es como separar la basura, es la misma idea. Entonces, para que igual se puedan procesar y no sea tanto desperdicio ni tanta contaminación en general. Porque la química también puede ser sustentable y verde. Entonces, ya que tienes tus pasos, tienes tus residuos, de acuerdo a cómo los clasifiquen en tu institución, tú llenas residuo número 1, lo describes, el residuo número 1 es esto y debe ir en el contenedor tal. Eso tómalo en cuenta y aquí te dejo un ejemplo para que lo pongas en tu bitácora. Luego, ¿qué se debe de anotar? Ya que tienes tus pasos, tus residuos, ¿qué sigue? Hay los cálculos previos. Los cálculos previos son aquellos que se hacen cuando te piden una disolución de cierta concentración, por ejemplo, y tú tienes que saber cómo prepararla al momento de iniciar la práctica. Es muy probable que te lo pregunten tus maestros, entonces tienes que llegar con esos cálculos listos para tener listas las concentraciones correctas, para saber preparar lo que necesitas para llevar a cabo la práctica. Entonces, tú tienes tus cálculos listos, los previos, y después de esto ya puedes pasar a los resultados. ¿Qué se pone en la sección de resultados? Es recomendable que la dividas por secciones porque en los resultados puede que haya pequeñas fases dentro de tu práctica. Entonces puedes poner inciso A, la primera sección, y qué fuiste obteniendo. ¿Qué se pone en resultados específicamente? Se ponen números, se ponen concentraciones, se ponen
toda aquella información que no sea una descripción en prosa, porque esas serían observaciones. La principal diferencia entre resultados y observaciones es que resultados es vilmente lo que obtienes, es un número, que es por ejemplo un peso, una concentración, ese tipo de cosas son resultados. Si vas a hacer una separación, ¿cuántas fracciones se obtuvieron? ¿Cuánto volumen usaste? ¿Cuánto volumen, etcétera? ¿Cuánto volumen no usaste? O sea, entonces, esos son resultados. Y luego vamos a pasar las observaciones. Después, no ahora. Entonces, después de los resultados, rendimientos también son resultados. También los tienes que anotar. Y luego, justo debajo de los resultados que obtienes durante la práctica, van hasta el final los cálculos posteriores. Porque cuando vas a calcular cualquier fenómeno que estés estudiando en ese momento, vas a necesitar recopilar cierta cantidad de datos y de variables que supone que vas obteniendo durante tu trabajo. Entonces, al final de cuentas, todo se va a resumir en una fórmula, la mayoría de las veces. Entonces, tienes que anotar esa fórmula, la vas a sustituir y vas a resolver eso en los cálculos posteriores, porque se estás añadiendo otro resultado. Luego, vas a poner al final. Ya calculaste, ya procesaste, ya viste, ya viviste, terminaste. Aquí en la última sección se ponen las observaciones. No es que las llenes al final, sino que en las observaciones es donde van todas aquellas notas que hacemos durante la práctica, como se volvió a color naranja nuestra disolución, o tuvo un color brillante, o se filtró adecuadamente, o se utilizó en realidad, cambiamos la temperatura, o sea, cosas que tienes que tomar en cuenta, porque esas observaciones, todo va ligado, esas observaciones también te ayudan a poder formular la conclusión de la práctica. ¿Qué va ahora? Aquí se conecta todo. ¿Qué va en las conclusiones? Lo mismo, ya terminaste la práctica, ya observaste, cosas que hay que tomar en cuenta las anotaste, analizaste, cuál fue el peso que en realidad se utilizó, pero en realidad eso va en... Cambiamos el peso, es una observación a no sé cuántos gramos. Y en los resultados tienes que hacerlos en torno a lo que obtienes experimentalmente. Entonces, las conclusiones es contestar, empecemos con si se cumplió el objetivo de la práctica. Si tu objetivo era medir cierta variable y lo lograste, puedes poner se cumplió el objetivo. ¿Por qué se cumplió? O debido a no sé qué, pones por tales condiciones variables se logró obtener tal. Las conclusiones es con lo que resumes el aprendizaje obtenido y sirve también para respaldar, o sea, el objetivo se cumplió porque logramos llevar a cabo de cierta forma. Se debe tomar en cuenta ciertas variables porque podrían perjudicar, o sea, es lo que aprendiste y lo que consideras más importante de la práctica que realizaste en ese día. Esta es una idea general de lo que debe de llevar una bitácora y más o menos para qué sirve. En la mayoría de los casos, para el ordenamiento de los resultados, tus profesores te suelen facilitar formatos para poder leer la información de una manera más rápida. Por ejemplo, si estás midiendo pesos, generalmente, o valores numéricos, se utilizan tablas. Entonces, aquí es importante que tomes en cuenta los formatos que te dan tus profesores para tener los resultados de la manera más organizada posible. Generalmente la manera más práctica de organizar tu información o tus resultados es por medio de tablas, porque como la mayoría de las veces hacemos por duplicado o triplicado los experimentos, puedes de esa manera tener al alcance la información y los valores en concreto y es más fácil hacer una comparación. Igual si tienes que realizar algún cálculo, añades una columna, por ejemplo, para la diferencia entre pesos y cosas así, o para el rendimiento. Es mucho más sencillo tenerlo por medio de tablas. Es una recomendación personal. Por último, recomendaciones
para antes de entrar a tu laboratorio ya con tu bitácora más que lista. Prepárala con anticipación. Vas a tener que tomar en cuenta cuánto espacio vas a dejar, cómo lo vas a ordenar, cómo lo vas a enumerar y todas esas cosas que te pidan previo a la práctica. Trata de preparar tus bitácoras con anticipación para que no te estreses el día de la práctica. Si tienes alguna otra manera de ordenar información, algún formato que a ti te sirva, pues compártelo. A todos nos podría servir, nos podría ayudar y espero esto te sirva para tener una mejor preparación al momento de realizar tus prácticas. La bitácora es sumamente importante, te va a acompañar toda la carrera y es una gran herramienta que sirve para la redacción de los informes. Los informes normalmente son los que tienen mayor calificación, pero si no te haces el hábito de redactar adecuadamente tu bitácora, es muy complicado que puedas tener una descripción dentro del informe detallada. Entonces, como consejo, te invito a que por favor redactes bien tu bitácora y si tienes alguna pregunta, por favor házmelo saber. Espero esto te ayude, espero te sirva este video y pues prometo espero te sirva este video, mucho éxito en tu semestre y vas a ver que con la práctica se te va a hacer cada vez más sencillo preparar tu material para el laboratorio.